Em, como les decía, eh, me refiero a que la poesía está por ahí, se puede considerar como un discurso que no es actual, que es de otra época, porque en realidad lo poético exige como registro el descondicionamiento del lenguaje de los usos instrumentales. Es decir, nosotros usamos el lenguaje habitualmente, las palabras para la comunicación, en este caso de esta clase para dar la clase, para comunicarnos, para poder ofrecer o dialogar sobre conocimientos o sobre temas particulares, y pareciera que la poesía, en realidad la poesía lo que hace es usar el mismo lenguaje, pero con otros usos que no son los usos habituales o cotidianos. Entonces, esta frase de que solo la originalidad provocada por lo imprevisible constituye dentro del mensaje poético un aumento de información. La información no está dada de manera clara, podríamos decir, como por ejemplo en los usos comunicativos del lenguaje, sino que pareciera oscuro, difícil de comprender. La que nosotros recién acabamos de ver, la poesía No te rindas de Benedetti, es bastante explícita, no nos sugiere demasiado problema para comprenderlo a ese poema, pero en términos generales, cuando leemos poesía, por ahí tenemos la dificultad para comprender lo que está diciendo, ¿no? Y entonces, ¿y dónde está la información? ¿Dónde está lo que se quiere comunicar en una poesía? Y justamente en esto de lo imprevisible, lo que no pareciera que estuviera dicho de manera clara, sino que hay que buscarlo al significado de la poesía en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en este poema de César Vallejo, el traje que vestí mañana no lo ha lavado mi lavandera, lo lavaba en sus venas otilinas, en el chorro de su corazón. Por ejemplo, en esta poesía tenemos algunas dificultades, porque, por ejemplo, pareciera que hay un problema con el tiempo, porque el traje que vestí es un término, es un verbo en presente, vestí, es un tiempo pasado, pretérito perfecto. Y sin embargo, está al lado de una palabra que significa futuro, mañana. Entonces ahí ya tenemos un problema para poder comprenderlo, si queremos comprenderlo, como cuando leemos un cuento o una novela. Entonces, por otro lado, hay palabras que no son las de uso cotidiano, como cuando nosotros comenzamos a estudiar la literatura y decíamos que el lenguaje literario justamente tiene eso de que es un lenguaje raro. Raro porque no usa palabras de uso cotidiano, como por ejemplo las venas otilinas. Seguramente más de una tendrá que buscar en el diccionario qué significará otilinas para poder comprenderlo. Entonces, como que parece que fuera un lenguaje más bien oscuro, que no está clara la información, y tenemos que buscar más allá. Eh, otros poemas, por ejemplo, haikus, que están, o por lo menos han estado bastante de moda. ¿Qué van a morir? Nada descubre el canto de las cigarras. Chiquitito, cortito. Bueno, ¿y qué quiere decir con eso? Otro. Oigo la nieve rompiendo los bambúes. La noche negra. Listo. Terminó el poema. Y entonces como que me queda como que está todo muy concentrado, ¿no? En este caso, los haikus se caracterizan justamente por la concentración. ¿Concentración de qué? De significados, concentración de lo que quiere decir de una manera tan eh, cortito y a la vez que sugiere tantas cosas que entonces hay que expandir las palabras, hay que ver qué significa cada palabra, ¿no? Y entonces la poesía no es un discurso transparente, podríamos decir, transparente y como claro.
¿no? La poesía se sitúa en todo lo que los discursos transparentes dejan afuera. Es decir, todo lo que cuando nosotros comunicamos no decimos porque creemos que no nos van a entender, justamente la poesía hace uso de eso, que pareciera lo que queda afuera de la comunicación cotidiana, ¿no? Y justamente la poesía se caracteriza por eso, porque el discurso utiliza palabras o combinaciones de palabras para que el sentido pueda ser buscado o sentido, más que nada, valga la redundancia, es decir, lo tenemos que sentir nosotros como sujetos que estamos leyendo. Entonces, podemos decir que la poesía, o en este caso, llamamos poema a cada uno de las poesías individuales y concretas, no como algo general, sino cada uno de estos, como por ejemplo el que acabamos de escuchar de Benedetti. No se preocupa entonces por explicar, se caracteriza por elidir, es decir, por la elisión, por no decir justamente, por sugerir, por utilizar a veces el contrasentido. Entonces ahí es el contrasentido que vimos, por ejemplo, en el verbo en pasado y un adverbio de futuro, ¿no? De que vimos recién, por la antítesis, las paradojas, por abolir el tiempo real, por la brevedad, justamente la concentración, por los nuevos sentidos que se les dan a las palabras, por lo no convencional, por lo marginal, y en ese sentido decimos que es inactual, ¿no? Pareciera. ¿Con qué elementos trabaja la poesía? La poesía trabaja con elementos cotidianos a veces, pero no con el uso cotidiano el que nosotros le damos familiarmente, sino que lo que hace con esos elementos cotidianos lo desfamiliariza, es decir, lo hace de manera extraña, como si eso que vemos todos los días o que hacemos todos los días lo vemos por primera vez. Otro de los elementos con los que trabaja la poesía a veces es con un instante único, ínfimo, chiquito, o con una escena concreta que se mira, pero desde otro lugar, o con un detalle, ¿no? Esos son los elementos que hacen que apelan a la subjetividad de los receptores, los lectores, los que estamos escuchando la poesía, ¿no? Eso es lo que hace justamente la poesía. Entonces, lo que hace, entonces trabaja en dos mundos, decimos. La poesía trabaja en el mundo de lo objetivo, es decir, de lo concreto, pero además también con lo subjetivo, que tiene que ver con las emociones, los sentimientos, con lo que cada uno de nosotros, cada una de nosotros podemos significar en esas palabras que estamos escuchando o leyendo. Y por eso, por ejemplo, con esta poesía de Benedetti con la que arranqué, yo, por ejemplo, me emociono, y me emociono hoy que estamos en cuarentena, porque es una cosa que me está pasando, y entonces que a veces me dan ganas de rendirme, y bueno, sigo, ¿no? No te rindas, a mí me significan cosas particulares, y supongo que a cada uno de ustedes también. Entonces, utiliza algunos elementos o zonas referenciales, es decir, referir en cuanto a un objeto concreto para poder, a partir de ese referente, poder buscar otros significados u otros sentidos. También, como decíamos recién, como la poesía justamente se dedica a explotar un instante o un momento, estamos hablando de relatos que son más bien fragmentarios, son fragmentos, no está contando una historia generalmente con el pasado, presente y futuro, sino toma un retazo de esa historia para poder llevarla al extremo del sentido que podemos sacar, ¿no? Eso es lo que trata justamente de trabajar un poema. ¿Y cómo tendríamos que leerlo? Bueno, en primer lugar, habría que
hacer una lectura que mire de cerca o en primer plano la letra, es decir, la palabra, los recursos lingüísticos, como recién decíamos, si no conocemos la palabra otilina, bueno, tendríamos que buscarlo en el diccionario, o ver qué querrá decir con esto de que el verbo estaba en pasado, pero al lado hay una palabra en futuro, ¿no? Estos recursos lingüísticos. Y por otro lado, atender a la discursividad en cuanto a que la poesía dialoga, o es decir, establece un vínculo con otros discursos del contexto cultural y social, ¿no? Por ejemplo, yo lo hice dialogar al poema de Benedetti con el contexto sociocultural en el que estamos viviendo de esta cuarentena en el ámbito del profesorado de lengua, ¿no? Como que dando clases como si no pasara nada, pero sí pasa porque estamos en un momento bastante crítico de la vida social, por ejemplo, de Esquel, por decir de alguna manera. Luego de ver esas cuestiones en primer plano, tendríamos que observar su situación de enunciación como acto verbal, es decir, de un sujeto situado en el tiempo. ¿Quién lo dijo? Benedetti en este caso, en un espacio, ¿cuándo? ¿Dónde? Dentro de un determinado proceso subjetivo. Ubicar la poesía sabiendo que es de un tipo que se llama Benedetti y que lo escribió en tal época y por determinadas circunstancias. Y por otro lado, podríamos ver de qué manera ese poema genera una densidad que convierte su acto verbal en un concentrado de sentido. Es decir, cómo ese poema genera determinados sentidos concentrados que podemos, por ejemplo, dar para entenderla o comprenderla, dialogar mucho sobre ese tema, sobre ese mismo poema. Es decir, es concentrado y lo podemos desplegar a ese sentido. Por ejemplo, esta poesía, pedacito de una poesía de Leónidas Lamborghini, que se llama Las patas en la fuente. Y dice, somos los destrozados, los mutilados, la vida por, cruzando la gran plaza. Y acá vemos que en esta poesía faltarían palabras, ¿la vida por quién? O sea, no está dicho, hay una elisión, hay cosas elididas, y tenemos que entenderlas en el contexto. ¿Cuándo lo dijo Leónidas Lamborghini? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué es lo que querrá decir? En este caso, el poeta lo que hace es elidir, usa la elisión, porque cosas que no dice, poniendo en juego la página en blanco, es decir, acá parece que faltarían cosas, la vida por y deja en blanco, la vida por deja en blanco. Y hay ¿por qué lo deja en blanco? Y esa frase incompleta es lo que hace estallar la palabra faltante, cuando conocemos quién es Lamborghini y por qué dijo eso, y el poema Las patas en la fuente, y tenemos que remitir a un concepto de las patas en la fuente, que se remite, por ejemplo, a una época política de la Argentina, porque toma la consigna política de un acto de autocensura, ejerciendo una represión sobre el lenguaje, y lo que quiere hacer es remitirse a una represión que había, por ejemplo, en el año 1955 contra el peronismo. Y no se podía decir la vida por Perón, por ejemplo, la vida por Perón. Sin embargo, los peronistas o la gente que sabe de historia y sabe que en 1955 hubo una gran manifestación por Perón, justamente para que regresara, y estaban toda la gente más humilde de Buenos Aires, y que habían venido a la capital, y esos pobres, digamos, de las villas, hacía tanto calor que metían las patas en las fuentes. Y entonces eso es un tema político y un concepto, digamos, que después se trasladó con una fuerte referencia política, por ejemplo, ¿no? Y acá lo está usando de una manera discursiva, porque lo que hace es, el tema político de la represión lo explota en una poesía haciendo una represión de las palabras, por eso no la dice, ¿no? Como una autocensura. Bueno, en la poesía se trata de encontrar sentidos, buscar sentidos. Es difícil a veces leer un poema, no todos los poemas son como con el que empezamos la clase. Entonces,
yo puse acá un ejemplo, una capa, ¿no? Una capa de una tierra pareciera, y lo que hay que ver es que hay capas en la poesía. Una cosa es la superficie y hay que ir escarbando un poquito para entender de qué se trata esa poesía. Entonces, es ubicarse más que en una conclusión cerrada, ¿no? Que esto quiere decir tal cosa. No, no, no. Lo que tenemos que hacer es buscar unas distintas aproximaciones para ir desglosando tentativamente un porqué. Es decir, ¿por qué utiliza esos recursos? Para poder tener unas pistas. Entonces, en una poesía, por ahí las zonas más transparentes, hay algunas partes más referenciales en el poema, que los que permiten es poder entrar al poema, ¿no? De alguna manera, como en esta tierra, ¿no? Buscar una entrada que se pone delante para que, bueno, de a poquito puede ir descubriendo los otros sentidos que hay más al fondo o al lado o que pueda ir relacionando. Por eso la poesía no es tan fácil de leer y por eso a veces también se deja de dar, incluso en la secundaria no se da tanta poesía como cuento. Por ejemplo, el cuento es algo que se da naturalmente, habitualmente en la secundaria, en la primaria. La poesía no se da tanto porque lleva todas estas complicaciones para poder comprenderla, interpretarla. Hay que ir entrándole de a poco a la poesía. Entonces, como conclusión podemos decir que lo cotidiano se desfamiliariza, se hace como extraño. Se privilegia a veces un instante íntimo del poeta o incluso del lector. Una escena, es decir, un pequeño momento de la vida de alguien, que se puede volver a mirar desde otro lugar y se resignifica en ese sentido. El detalle también puede evocarse para decir, y lo que adquiere es ambigüedad, en el sentido de que no está claro, parece ambiguo, parece que dice una cosa, pero parece que es otra. Y ahí es donde tenemos que ver y entrar a ver en los significados. Algunas poesías pueden permanecer pegados al mundo de los objetos, casi sin adjetivos, contra el sentimentalismo. Por ejemplo, yo estaba buscando recién una poesía y estaba viendo unos poetas que acaban de largar unos fanzines, y la poesía parece bastante explícita, donde no hay tanto, como vimos recién, sentimentalismo, si lo queremos decir así, parece más bien objetiva. Pero hay otras poesías que pueden superponer un plano imaginario o un discurrir reflexivo como una necesidad de traspolar lo observado a otro contexto. Entonces ahí podemos ver distintos contextos en la poesía, entonces ahí se hace más difícil. El libro de donde yo saqué estas reflexiones se llama Leer poesía, lo leve, lo grave y lo opaco, que es de Alicia Genovese, y ella dice, en sus múltiples y posibles escenas de escritura, la poesía resiste el achatamiento de la percepción, la rutina de ver lo mismo, y propone nuevos enfoques, nuevas versiones de lo real activadas por la carga o la descarga subjetiva de quien escribe. Entonces, esta reflexión sobre a ver si lo tengo acá. Acá leemos esto, este es el libro de Genovese que acabo de nombrar. Está de alguna manera poniendo en primer plano cuáles serían los elementos que tiene la poesía para poder entrar en ella, para poder comprenderla, para poder gustar, porque mucha gente dice, bueno, a mí no me gusta la poesía, no me gusta, ¿y por qué no te gusta ahí? ¿Por qué es difícil? ¿O porque no lo entiendo? ¿O porque es muy sensible? ¿Qué sé yo? Porque le toca las fibras íntimas más que un cuento o una novela. Entonces, digamos, por muchos motivos la poesía a veces no gusta. Ahora me gustaría que de a una vayan abriendo el micrófono y cuenten ustedes qué relación tienen con la poesía, si les gusta, qué poesías leen, si leen poesía por propio gusto o han leído poesías porque la escuela les ha indicado, o díganme qué vínculo tienen con la poesía. A ver su lema, contanos. Profe, no, en mi caso, como la escuchaba usted, bueno, digo, por lo menos no soy la única.
me cuesta muchísimo entender esto de las poesías. Y bueno, y cuando en mi trabajo siempre dejo las poesías para el último. Sé que está mal, pero bueno, es algo que me cuesta muchísimo. Sí, Después toda la parte de trabajar con cuentos, con todo tipo de cuentos, fábulas, mitos, leyendas, todo, pero llega la parte de la poesía y es, no sé, ver lo básico y no sé, creo que es algo que viene ya de mi primaria, supongo, capaz que no me han enseñado también a mí, pero me cuesta muchísimo. Y ese, leyendo el material un poco pensaba, sí, cuesta, ¿no? Llega el momento de la poesía y cuesta. Y a mí también sí, me cuesta darlo, porque sé que me cuesta darlo en superior, justamente, cuando llega en la unidad de la poesía, me cuesta mucho darlo, porque no sé por dónde arrancar, porque a veces me parece que tengo que arrancar por el sí, principio del principio, digamos, y es como, si yo me pongo a darle todos los elementos técnicos de la poesía, desbaratar justamente la poesía, es como que la desarmamos, porque la desarmamos y por ahí la estudiamos como un objeto raro, como si fuera un bicho, un escarabajo, que lo ponemos a diseccionar arriba de la mesa. Y la poesía justamente va por otro lado, porque esa disección la tenemos que hacer individualmente, pero eso, digamos, lo tenemos que hacer en la introducción, porque yo tengo que enseñar, por ejemplo, el análisis, etcétera, pero sé que tengo que generar el gusto por la poesía, y es muy difícil generarlo a partir del análisis. Entonces, primero habría que empezar por leer mucha poesía, por hacer recitales de poesía, por ver poesía. Por ejemplo, la poesía que acabo de poner hoy de Benedetti en el video. Y bueno, díganme, esa sí estuvo linda. No sé, creo que a ustedes les gustó y creo que da ganas de leer, pero hay otras que está difícil, porque decís, ¿y esto qué quiere decir? Es como cuando uno ve un cuadro abstracto, ¿vieron? En pintura, y es una mancha, y uno dice, ¿y esto qué es? Ah, bueno, está difícil, pero está colgado en el museo, debe ser buena, pero bueno, no entiendo nada, ¿no? Es eso, ¿no? Mm. Y en la secundaria hacen lo mismo, Zulema, que vos haces en primaria. En primaria hacen eso, en secundaria hacen lo mismo. Entonces, los chicos no llegan al superior, al instituto o a la vida misma queriendo leer poesía. O sea, muy poca gente va a la librería a comprarse un libro de poesías, digamos. Como muy poco, ¿vieron? sí, Y vemos a los poetas como esos raros, ¿no? Como que no sé, que han, gente rara, decimos los poetas, los que les gusta escribir poesía, ¿no? Como que, bueno, por eso, no es muy actual, no está el tema este de la poesía, no es algo que, no tiene marketing, ¿no? Bueno, esperemos que en esta clase, o por lo menos un poquito de a poquito vamos a ir empezando, porque en otras materias van a haber poesía seguramente. De hecho, ya han visto algo de poesía en clásicas, ¿no? Estamos en... Hola, entré medio tarde a la clase, ¿Qué tal, pero Elizabeth? sí. En latinoamericanas tenemos algo de poesías. Estamos leyendo, ay, ¿cómo se llama? Ay, Neruda, algo ¿Qué de leen de Neruda. Neruda? ¿Qué leen de Neruda? Sí, y después la Ercilia me parece que Sí, es la Ercilia. Sí, la Ercilia también. Así que ahí tenemos algo de poesía. En clásicas, no recuerdo. Me parece que todavía no. Estamos con bueno, las prosas y esas ¿cómo se llama la? Ay, ahora que vimos. la Ilíada, la Ya Odisea, me iba a eso, perder. ¿no? Claro, la Odisea, ahora estábamos viendo, no me acuerdo los nombres, eso me pasa. Pero sí, sí, me sí, sí. parece que el tema que sigue es lo de, Que sigue, me parece que sí. sí. Sí, sí. Elizabeth, ¿y a vos qué te pasa con la poesía? Contanos tu experiencia.
En el caso mío, a mí me gusta leer poesía, pero me cuesta después recordar de qué se trata la poesía. He leído ¿cómo que se llama? Ahora estaba leyendo el libro de Victoria Martínez, El Soledario, pero después me cuesta mucho de recordar de qué se trata la poesía. Sí me pasa que cuando la leo me produce algunos sentimientos. Me pasó de leer algún poema ahí de ella, y como perdí a mi mamá hace poquito tiempo, entonces me pegó un poco fuerte, me lo lloré todo, me lo leí llorando, pero es como que me produce esa cosa. Y después leí, ¿cómo se llama esta? Ay, yo con nombres ando mal. Hoy ando mal. Ay, la famosa Alfonsina Storni. Algunos libros de Alfonsina Storni he leído, pero me pasa esto de no recordar las letras. No me pasa lo mismo cuando leo un libro de cuento, una historia o una novela, que recuerdo de qué se trata. Cuando leo poesía es como que se me olvida al tiempo de qué se trataba. Lo que sí, en Alfonsina Storni lo que descubrí es que en casi todos sus poemas habla de la relación con el mar. Hay como que es lo único que capté, y que me acuerdo ahora que le comentaba a la chica conocida, le decía, hay como una relación muy, muy fuerte de Alfonsina Storni con el mar, porque al leer sus poesías siempre algo del mar algo al mar se encuentra un vínculo con ella. Bueno, pero sos lectora de poesía, entonces está bárbaro, y aparte te Sí, provocan sí, cosas, tenés como, sí, 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 captás, comprendés, algunos sentidos podés encontrar. Y aparte que lees por tu claro, cuenta propia, y eso también habla de sí, bueno, sí, sí, sí. bien. Y Fátima, ¿cómo es tu relación con la poesía? Más o menos, por ahí se me hace difícil comprender algunas poesías. Por ejemplo, el otro día tuvimos que hacer un trabajo de LEA, de oralidad, y teníamos que elegir un cuento o lo que quisiéramos leer, y yo elegí una poesía, que la elegí porque busqué muchos poemas y todo, y se me complicaba para leerlo porque son difíciles de leer. Y justo el que encontré, lo leí tantas veces y dije, este es el que tengo que leer. Y me sentí re cómoda, así que ¿Y cuál leíste? Mi musa se llama, pero ahora no me acuerdo del autor. Clarisa, ¿estás ahí para contarnos tu experiencia con la poesía? Sí, escucho un poquito con delay porque estoy con una colección muy lenta. Bueno, en mi caso me pasa un poco como Zulema. Me pasó mucho tiempo como Zulema. Las primeras aproximaciones a la poesía eran siempre como muy estructuralistas, era muy de seguir una fórmula o formato, pero no terminaba nunca por entender el sentido parcial o global de cada poesía. Me pasó, por ejemplo, con Baudelaire, que no lo podía entender, y tenía Las Flores del Mal, y no lo podía, lo leí todo, 2 o 3 veces, pero no terminaba de entender por qué era tan importante, o por qué era un clásico. Pero después, cuando pasé a la poesía más nacional, volver a la lengua madre, cambia tanto, porque ahí uno se relaja del formato y empieza a recibir las palabras de una manera más natural y puede conectar de otra manera con lo que implica el poema. Entonces a mí me pasó eso. Me pasa que cuando leo, por ejemplo, cuando leíamos Safo, o cuando leemos poesía antigua, sobre todo de Grecia,
cuesta, uno no conecta tanto, pero cuando lee un poema de Borges es otra cosa, transporta automáticamente a un zaguán, a una Buenos Aires de 1930, es como que la transformación que da el poema se da más rápido, hablo desde lo personal. Pero yo la puedo entender o puedo conectar mejor con la poesía cuando empecé a leer poesía nacional. ¿Nacional o regional? Tiene más que ver con uno, ¿no? Con una. En general, leer literatura, bueno, ahora vamos a ver un poquito, les preparé algo para ver las cuestiones de las palabras y de las formas y de por ahí algunas puntas de entrada a la poesía, cómo comprenderla. Pero, y más como, digamos, desde el profesorado de lengua, ¿no? Desde ese lugar, no como lector más ingenuo, sino como un lector del profesorado de lengua, no como profesoras de lengua. Pero la literatura en general, y la poesía en particular, está escrita de una manera que se utiliza determinada palabra, determinada forma, determinada combinación de palabras, y no solamente se trabaja con las palabras en cuanto al significado, sino también, sobre todo, con elementos significantes que ustedes vieron en sistema, ¿no? A nivel fonológico o a nivel fonético. Entonces, no conviene leer, o sea, pues, por supuesto, si quieren leer, lean, pero digo que para sacarle el jugo, para poder disfrutar una poesía, debe ser escrita o debe estar en la lengua materna, o por lo menos en la lengua que ustedes dominen. Si ustedes saben inglés, genial, porque la leen en inglés, pero digo, no traducciones, porque si eligen las traducciones, el traductor no va a elegir la palabra, obviamente ya cambia todo, y no tiene el sentido que le dio, por ejemplo, a Baudelaire, en francés. Entonces, si ustedes quieren leer a Baudelaire, y lo ideal sería que lo lean en francés. Si quieren leer a Shakespeare, que lo lean en inglés. Si quieren leer, no sé, por decir cosas, ¿no? Pero, y bueno, y la entrada de la poesía tiene que ser con nuestra lengua materna, seguramente. Y bueno, hay mucho tipo, qué sé yo, depende de cada uno, pero los que son más regionales tienen más que ver con nosotros, con nosotras, ¿no? La literatura patagónica, por decirlo de alguna manera, nos va a significar de una manera distinta que, por ejemplo, las de Alfonsina, como dice Elizabeth. Por supuesto que eso es un poco entre comillas, porque obviamente todo depende de lo que cada uno ha vivido y ha experimentado, tienden a ser lenguajes más universales, pero también, por ejemplo, lo que ella dice del zaguán, Borges, y hoy acá en Esquel no hay zaguanes, entonces es como que también remite a una digamos, a un conocimiento de mundo de otra, digamos, de otras cosas. Entonces, lo que hablan, por ejemplo, la poesía que habla del viento, la poesía que habla de la aridez de la meseta, o no sé, o de los Como ríos de la... la chica esta que es de acá de Mellao, ¿no? Claro, Que exactamente. esa es Mujeres a la Intemperie. Ese me encantó. Calao. Muy bonito. O Liliana Liliana Calao, Ancalao. precioso. Liliana Ancalao Ancalao, sí, Ancalao. Liliana Ancalao es una escritora maravillosa, tiene, bueno, porque usa el lenguaje con una plasticidad tal que le permite justamente combinar las palabras de tal manera que no solamente suenen de una manera, sino que significan muchas cosas, y a nosotros que somos patagónicos, obviamente nos significan de una manera diferente, que por ejemplo Zulema que le va, Zulema, bueno, ¿hace cuánto que estás acá, Zulema? Hace 3 años. ¿Y vos, de dónde me dijiste que sos, Zulema? De Santiago. Claro, entonces la poesía de, bueno, el viento, la aridez y la intemperie, eso es más patagónico, y por ahí a Zulema lo puede ver porque a lo mejor obviamente ya lo puede, porque conoce el lugar, etcétera, pero no le va a significar lo mismo que a alguien que ha vivido en la Patagonia o en Colanconué, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces es como que
todo tiene que ver, ¿no?, con las vivencias de los lectores. Entonces, como que hay poesía, no toda la poesía es para todo el mundo, como todo, ¿no? Como no todos los autores van a significarle lo mismo. Y a lo mejor Baudelaire, sí, que es un clásico, qué sé yo, y vos decís, sí, tengo ganas, y porque Las Flores del Mal la tengo que leer, y sí, la voy a leer. Bueno, la leí, genial, pero a lo mejor Liliana Encalao, que no es de la altura de Baudelaire, porque es muy famosa y muy importante, pero no tiene la importancia de un Baudelaire, a mí me significa más, qué sé yo, porque soy patagónica, o por vaya a saber por qué, porque soy mujer, porque es más feminista, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿sí? Por eso, por ahí cuando uno dice, no me gusta la poesía, y no me gusta esa poesía, pero hay tanta poesía que seguramente busquen y seguro van a encontrar la poesía, las poesías que les gusten a ustedes, porque tiene que ver con los gustos. Y ya les estoy hablando como profesoras, como futuras profesoras de lengua, lo importante es cuando ustedes dan una clase, o sí, clases, que es lo que estamos preparándonos para dar clases, tienen que partir desde sus gustos, porque ustedes no van a poder contagiar, si se quiere, a nadie con la poesía si a ustedes no les gusta. Entonces, echen mano a sus gustos. Si Borges no les gusta, y bueno, no, busquen otro, pero lo importante es que ustedes la sientan. Ustedes no van a transmitir nunca el amor a la poesía con una poesía que ustedes no amen. Entonces, tienen que ir buscando, indagando sus propias lecturas. Y abriéndose camino, más allá de lo que les digan en el profesorado que lean, más allá de que si le dicen que lean a Neruda. A mí me encantaba Neruda, por ejemplo, pero desde que empecé a ver desde otro lugar, hace los últimos años, que empecé a ver con una mirada más bien feminista, no soy feminista, no me reconozco, pero por lo menos tengo una conciencia de género, y ya hay poemas que ya los leo como que no me gusta, porque es un machista, qué sé yo, Neruda, cosas que yo, ¿no? Entonces, esto lo leo en clave de género, entonces digo, no, este tipo no me gusta, porque es un machista, entonces busco otra cosa. Bueno, por decir algo, pero obviamente no voy a decir que Neruda no es bueno, al contrario, premio, un hombre que no solamente por los premios, pero es otra cosa. Les quiero compartir esta cuestión. Esto un poco está dialogando con la clase, ¿no? Lo que ustedes tienen en la clase en el aula. Nosotros relacionamos toda la literatura, cuando hablamos desde la primera clase de qué es la literatura, hablábamos de que el lenguaje tiene una función poética, pero no poética en términos solamente de poesía, sino poética en cuanto a literario, ¿no? El lenguaje, pero la poesía es la que de alguna manera, podríamos decir, acapara la función poética del lenguaje, más allá del cuento, la novela o las obras de teatro. Y por eso podríamos decir que en ese sentido, lo que nosotros hablábamos en la primera clase sobre las características de la literatura en general, podríamos decir que quien expresa de mejor manera eso que hablábamos sobre la literatura es justamente el género lírico. Primero, decíamos anteriormente, la poesía utiliza, como toda la literatura, las palabras mismas con las que nosotros hablamos cotidianamente, con las que nos comunicamos, en fin. Pero ¿qué explota? Explota los dos valores fundamentales que tiene la poesía. El valor denotativo y el valor connotativo. El valor denotativo es el valor explícito, es decir, lo que una palabra, digamos, tiene un referente y se refiere a algo en particular. Y puede ser interpretado por todos los hablantes de una misma lengua de la misma manera. Podríamos decir que sería el significado denotativo, es el significado que aparece en el diccionario. Es decir, por ejemplo, la palabra río, para todos, para todas ustedes, para mí, para todo el mundo que habla español, significa
corriente de agua continua que fluye hacia una desembocadura, ¿no? Y se relaciona este valor denotativo con la función informativa o referencial del lenguaje, es decir, la función que tiene de comunicar, de informar sobre algo. Ese sería el valor denotativo de la palabra. Pero las palabras tienen otro valor, que es el valor connotativo. ¿Y a qué se refiere con este valor? A que el receptor, todos nosotros, interpretamos las palabras a partir de nuestros propios conocimientos, de nuestras experiencias, de nuestros recuerdos personales. Entonces, por ejemplo, la palabra río puede significar, por ejemplo, para alguien puede significar miedo. Y eso no va a salir en el diccionario, porque en ningún lado van a buscar río igual miedo, ¿no? En ningún lado. Eso es un significado que le puede atribuir un receptor en particular, que tiene miedo al río porque le pasó algo en el río, porque se quiso ahogar, o porque, no sé, relacionado, por ejemplo, no sé, con Santiago Maldonado, pongámosle, ¿no? Una experiencia en relación al río que puede significar miedo, terror, muerte, porque es alguien que haya relacionado que alguien se haya muerto en el río. Para otras personas puede significar frescura, por ejemplo, si vive en un sitio muy caluroso. El río, ¿qué significa? Y las tardes de calor que me puedo meter y dar una zambullida en el río. Es decir, no es una función del lenguaje en este caso, sino que es una posibilidad del uso de la lengua que puede aparecer en todas las funciones del lenguaje. Acá voy a hacer un alto, porque yo no sé si ustedes, yo estoy hablando de las funciones del lenguaje y yo no sé si ustedes en la secundaria lo vieron. ¿Vieron funciones del lenguaje? ¿Saben a qué nos referimos con las funciones del lenguaje? ¿O lo vieron en sistema o en algún lado? ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? ¿Lo saben? ¿No? A ver, No, ¿no? A no, ver. no. Profe, ¿son los del modelo de Tibra Torrechiani? Claro, ¿lo tienen? Bueno, vos porque tenés por tu carrera a lo mejor, ¿no? Claro, sí. Del modelo comunicativo de Quebra Del- Torrichiani. Exactamente. No, Ustedes, chicas, no lo había escuchado. bueno, pero a ver, una cosa que yo digo que, vieron que en naturales todos, no sé, por lo menos cuando yo iba a la escuela, y cuando mis hijos iban, todos los años en la primaria les hacían hacer el germinador, no sé a ustedes, germinar el poroto o el maíz, a ustedes el garbanzo. ¿No nunca les hicieron hacer ese Sí. ejercicio? Bueno, Sí, Sí, sí. en sí, nunca lengua, salió. ahí nunca Y nunca sale. me salió. Y ahora lo cambian para hacerse para cambiar un poquito, les hacen hacer los pelos al muñeco y con pasto, ¿no? Con césped. Bueno. En lengua, todos los años, desde primer año, en el secundario por lo menos nos enseñaban el esquema de la comunicación. No sé si ustedes, todos los años empezaba lengua con el esquema de la comunicación. No sé si a ustedes tuvieron ese privilegio de empezar con el esquema de emisor, mensaje, receptor, referente, canal, código. ¿Se acuerdan? ¿O no lo tienen? Sí, profe. Ahora sí. Zulema sí, Si tiene, Elizabeth, no sé si así Fátima lo sí. vio. Sí, sí. ¿Fátima lo viste? Así Ahora sí. sí, profe. Bueno, Sí, Sí, sí. pero Cuando dijo emisor, sí, receptor y eso sí. bueno. Ahí sí. Relacionado con ese es el esquema de la comunicación. Ese es el básico, porque de ahí le agregan obviamente el contexto, los elementos psicológicos, en fin. Pero el esquema básico es emisor, mensaje, receptor, referente, canal y código, ¿no? Como los elementos principales. Y justamente, a partir, como dijo Clarisa recién, a partir de ese esquema de comunicación, depende de dónde se pone el foco, si en cuál de los elementos de esa comunicación se pone el foco, se determina una función particular del lenguaje, ¿no? El lenguaje tiene varias funciones, dicen, y depende de dónde se pone el foco. A ver, acá ya encontré uno rapidito, a ver si podría, acá, a ver, funciones del lenguaje, acá.
A ver, si acá puedo mostrar. Acá. Bueno, ¿ven? Entonces, depende de dónde se pone el foco, cuál es en esa comunicación, dónde está puesto el énfasis, se determinan distintas funciones del lenguaje. Entonces, la función referencial o representativa es la que está puesta el foco en el referente, es decir, de lo que se habla en esa comunicación. Entonces se dice que ahí la función principal del lenguaje, en ese texto, por ejemplo, que se está diciendo, si el objetivo es informar, o el objetivo es, sí, dar una explicación, entonces se dice que la función principal es la función representativa o referencial. Cuando el foco está puesto en el emisor, es decir, el que está diciendo, ¿no?, ese mensaje, el emisor, porque está hablando de sí mismo, de lo que le pasa, en fin, se habla de una función expresiva o emotiva del lenguaje. Cuando el foco está puesto en el receptor, es decir, todo eso se está llevando, esa comunicación se lleva a cabo para que el receptor haga algo, se dice que es la función apelativa o conativa. Es decir, por ejemplo, las funciones de un texto publicitario, por ejemplo. La función es poética cuando justamente el foco está puesto en el mensaje que se está diciendo. Es decir, acá lo importante no es tanto lo que se dice, sino el mensaje mismo. Es decir, cómo está dicho eso que está diciéndose. Entonces ahí estamos hablando de la función poética del lenguaje. Las otras funciones son la función fática o de contacto, para ver, por ejemplo, si el canal está bien o no. Entonces, por ejemplo, cuando, no sé, en una frase, por ejemplo, en una situación comunicativa donde decís, hola, todo esto que estamos haciendo nosotros, ¿escuchan, ven bien? Estoy compartiendo, lo están mirando, o sea, estamos hablando del canal, si funciona. Y la función metalingüística que hace el foco en el código, es decir, el código que se está utilizando en esa información, por ejemplo, en el código del lenguaje, ¿no? Cuando se usa el lenguaje justamente para hablar del lenguaje, se dice que estamos en una función metalingüística. Por ejemplo, la función del lenguaje que prima en sus clases del sistema de la lengua, que es reflexionar sobre el lenguaje, justamente es una función metalingüística. Esto es, dicho así rapidísimo, un repaso rapidísimo. Disculpen porque no lo tenía en cuenta de que por ahí no lo vieron en el secundario. Bueno. Dicho esto, volvemos entonces a la función poética del lenguaje. Entonces, la función poética en cuanto a que el centro está puesto en el mensaje, ¿no? En una poesía, en la literatura en general, el foco está puesto en el mensaje, en el mensaje en cuanto a cómo está dicho, ¿no? Bueno, entonces, esto ya les había dicho. Bueno, entonces, el valor denotativo sí se relaciona con la función informativa o referencial del lenguaje, el valor denotativo de las palabras, porque la intención generalmente tiene que ver, cuando se apela al valor denotativo, es informar o hablar de algo, ¿no? En este caso de un referente, del río, por ejemplo. Pero la función connotativa, el valor connotativo de las palabras no está relacionado con una función particular, sino que puede aparecer en todas las otras funciones. Y tiene que ver con esto de cómo el receptor interpreta, de acuerdo, como recién decíamos, de los conocimientos, experiencias, cuestiones personales, la subjetividad, decimos, del receptor. Bueno. Nosotros decimos que estas funciones, estos valores connotativo y denotativo de las palabras que utiliza la poesía fundamentalmente, ¿no? para su discurso, se utiliza para asociar esos dos valores, no solamente se asocian al significante, sino que también, no solo al significado, sino también al significante de las palabras, entendido el signo lingüístico, como ustedes vieron con Saussure, como un significado y un significante.
Entonces, no solamente informa, comunica, expresa el significado, la parte del significado de las palabras, sino también la parte del significante. Por ejemplo, los sonidos de las palabras que pueden tener un valor expresivo. Por ejemplo, los podemos asociar con sensaciones o sentimientos, ¿no? Por ejemplo, las vocales. Las vocales abiertas, como por ejemplo la A, tiene una expresión, un valor expresivo, más bien connotativo, que la hace más clara, por ejemplo, que una U. O, por ejemplo, bueno, en los nombres de las personas, generalmente, se asocia subjetivamente los sonidos de las letras o de las palabras con determinados sentimientos o sensaciones. Recursos que se utilizan justamente para explotar esta expresión, la expresividad de los significantes, por ejemplo, las llamadas aliteraciones. Y ya les digo que en la misma clase les dejé un material que es las figuras retóricas o las figuras literarias. Ahí van a encontrar un montón de figuras con el nombre y lo que significa y el ejemplo para que ustedes puedan no sabérselas de memoria, pero sí que puedan conocerlas y poder ahí, cuando tengan que analizar algún poema o comprenderlo, puedan entender de qué se trata y que esto es un recurso para expresivo, justamente. Las aliteraciones son repeticiones o sucesión de palabras o de varios fonemas para obtener sonidos especiales y evocar significados en el texto. Por ejemplo, yo siempre les doy el mismo ejemplo, a ustedes todavía no se les ha dado, pero todos los años digo lo mismo. Hay un poema que dice, en el silencio solo se escuchaba el susurro de abejas que sonaba. Está lleno y cargado de letras S, ese poema, ese pedacito, porque lo que quiere justamente expresar es el sonido de las abejas que están sonando en ese lugar. Y apoyan la idea de que hay abejas en ese lugar con explotando la letra S, entonces usan palabras justamente con S, con sonidos S. La rima es otro de los elementos para producir justamente estas cuestiones. Perdón. La rima. Otro recurso, por ejemplo, es la paronomasia, que consiste en la semejanza entre dos palabras que se oponen solamente en un fonema, pero suenan igual, pero suenan parecido, significan distintas cosas, pero apelan a los sonidos, a eso es lo que quiero referirme. Y la poesía en particular también dispone de otros rasgos que se llaman prosódicos, que son la entonación, ¿no? Como eso cuando decimos la poesía, vieron que no lo decimos como cuando leemos un cuento, lo leemos de otra manera, como Fátima seguramente leyó su poesía en Lea. Es decir, no lo leyó como si estuviera leyendo un cuento, lo leyó de otra manera. La manera de entonar también produce sentidos, produce sensaciones, sentimientos, tiene un valor expresivo. El acento y el ritmo son los otros elementos. El acento porque en la poesía se busca justamente palabras que se acentúan de tal manera que provocan un determinado ritmo en el verso. Y otros elementos que asocian estos valores denotativos y connotativos, pero en el plano del significado. Por ejemplo, explotando cuestiones desde la homonimia y la polisemia, que ustedes saben que los homónimos son justamente palabras que se escriben igual, pero que tienen distintos significados. Esto también se explota mucho en la poesía. Por ejemplo, la palabra banco, que se escribe banco, la institución financiera, el Banco del Chubut, se escribe de la misma manera que banco, por ejemplo, el mueble de madera, y sin embargo tiene la misma grafía, pero tiene distintos significados. O, por ejemplo, la polisemia. Esto quiere decir que tiene más de un sentido, a lo mejor, relacionados.
Y en este caso, por ejemplo, la palabra sombra, que puede significar tanto la ausencia de luz como un espacio al que un cuerpo opaco interpuesto impide que llegue la luz, o la imagen oscura sobre una superficie cualquiera, o un espectro, fantasma, aparición de una persona fallecida, o también se le llama sombra a la persona que sigue a otra a todas partes, o también a la oscuridad. Es decir, hay palabras que tienen muchos significados relacionados ¿no? Bueno, otros elementos como la sinonimia y la antonimia, sinónimos, palabras que, bueno, que se escriben diferente, pero tienen significado parecido, o antónimos, justamente palabras opuestas. Otras relaciones, por ejemplo, de hiperónimos o hipónimos, por ejemplo, una palabra que domina o rige todo un campo semántico, y por ejemplo, que incluye a otra. Por ejemplo, la palabra árbol es un hiperónimo, por ejemplo, que contiene dentro de su significado, contiene a otras palabras como pino, alerce, cedro, ceibo, que se llaman hipónimos, estos que están contenidos dentro de ese otro gran campo semántico. Otro de los elementos dentro del significado que apelan a darle valor connotativo y denotativo a las palabras son las afinidades combinatorias, palabras que suelen aparecer juntas y que en una comunidad justamente se expresa habitualmente. Por ejemplo, decir es un viejo zorro, ¿no? La frase esta, viejo zorro, es una combinación que tiene un uso habitual en una comunidad. O decir que el ají de la mala palabra, o lengua de víbora, ¿no? Son combinaciones que ya están justamente usadas en una comunidad. O, por ejemplo, la utilización de usos anteriores muy difundidos de una palabra, pero esto depende, por ejemplo, del conocimiento del receptor. Por ejemplo, decir, esta es una situación kafkiana, ¿no? Que quiere decir que es una situación que no tiene sentido, o que está todo conflictivo, que no hay salida. Bueno, pero para eso es necesario que el receptor haya leído Kafka y sepa algo de Kafka, por ejemplo. Y por otro lado, por ejemplo, la relación referencial hay entre palabras y objeto referido. Por ejemplo, una palabra como auto no solamente denomina a un vehículo con ruedas, en fin, sino que tiene un valor asociado generalmente a esa palabra, que por ejemplo tiene que ver con velocidad, o depende del auto, dinero, o confort, si tiene distintos otros valores simbólicos asociados. Esto con respecto a las palabras que utiliza justamente, que explota el género lírico. El poema, volviendo al poema como nosotros, haciendo la diferenciación de poema y poesía, podemos decir que la poesía es justamente, podríamos decir, el conjunto de poemas, cuando hablamos de la poesía en términos abstractos. Y el poema sería el concreto, ¿no? La poesía concreta que estamos leyendo o analizando. Bueno, como vimos recién, concentra significados a través de esa capacidad connotativa que tienen las palabras. Y metafórica, en términos de que a veces se dice una cosa para querer decir otra, digamos que ahí tenemos que relacionar qué es lo que está queriendo decir. Y por otro lado, hay una dependencia, una interdependencia entre los dos planos de la palabra, el significado, pero también el significante. La autorreferencialidad, en el sentido de que... discúlpenme, ahí está. La autorreferencialidad en cuanto a que todo lo que se lea en esa poesía tiene que ver, todas las palabras tienen que ver
con ese mundo interno de ese poema y nada más. Es decir, tengo que tratar de encontrar el sentido ahí mismo, digamos. Lo que se está diciendo en el primer verso tiene que ver con lo que dice en el segundo, o con lo que dice en la segunda estrofa, digamos, ese es el mundo de ficción de la poesía. Potencia justamente la polisemia, es decir, distintos posibles significados o sentidos. También hay una primacía de la imagen en cuanto a que se usa particularmente el espacio y ver. El poema generalmente está escrito en versos, y a ver, algunos tienen estrofas, y entre las estrofas hay separaciones, no se utiliza el renglón completo para escribir un poema, sino que se escribe hasta, ¿no? Hay lugares en páginas en blanco, es lo que estábamos diciendo recién. Trabaja con el fragmentarismo, con esto de que decíamos, evoca o enuncia un momento, una situación, algo particular, un fragmento. Y no lo podemos leer de manera lineal, no es que el primer verso en términos lógicos de relación causa-efecto, sino que no hay linealidad, hay una ruptura de la linealidad en cuanto a que para poder comprender el sentido puedo relacionar lo de abajo con lo de arriba con lo del medio, en fin, tengo que ir mirando, todo está relacionado, ¿no? Y concentrado. Y justamente explota esta ambigüedad y lo indeterminado, y por eso es que hace más difícil su comprensión. Como dijimos recién, para analizar un poema, entonces, primero tendríamos que analizar los elementos específicos, es decir, los elementos que lo constituyen, ver cómo se organizan en su interior y cómo se relacionan con todo. Y de esa manera podríamos llegar a comprender un poema. Pero si queremos interpretarlo, tenemos que establecer relaciones entre estas estructuras que estuvimos viendo en un primer momento, con otras estructuras que tienen que ver más con el mundo, con los conocimientos de mundo, con las situaciones particulares y subjetivas de cada uno. Y nosotros en ese sentido decimos que tenemos que mirarlo desde una perspectiva más semiológica, es decir, entendiéndolo como con otros sistemas semiológicos, con otros sistemas de sentido. Y ahí lograríamos una interpretación, que no solamente vamos a saber qué dice, sino por qué dice lo que dice, y no otra cosa. Y por qué lo dice de ese modo, y no de otro modo. Entonces sería como, nuestra aspiración mayor es lograr este segundo momento, que no solamente lo comprendiéramos, sino también lo interpretáramos cabalmente. Para analizar hay muchos métodos, si se quiere. Por ahí, como Clarisa decía, el análisis estructural, por ahí no logramos a veces comprenderlo, y hay que cerrar de alguna manera ese análisis, y queda como todo desmenuzado con un análisis estructural. Sin embargo, podemos empezar con un análisis estructural en la primera parte, que sería para comprenderlo, ¿no? Después haremos el salto para interpretarlo. Y el estructuralismo nos permite, por ejemplo, analizar desde los niveles lingüísticos, es decir, analizar la palabra, la lengua, ¿no? El lenguaje del poema, en esos niveles del sistema de la lengua, es decir, el nivel fónico, fonológico, morfológico, sintáctico, semántico, y con algunas figuras del pensamiento. Algunos de estos elementos fónicos y fonológicos son esos que vimos nosotros en el plano del significante, que recién vimos en las diapositivas primeras. En el nivel morfológico y sintáctico es donde más claramente se observa esa relación entre la literatura y la lengua, y donde podemos analizar las categorías léxicas y gramaticales, la problemática del orden verbal, la formulación de algunas reglas sintácticas. Bueno. Desde el análisis morfosintáctico, es decir, morfológico y sintáctico, podemos analizar, por ejemplo,
porque justamente con eso juega el poeta, con algunas características léxicas, como por ejemplo el artículo, cómo usa el artículo, el adjetivo, el verbo. El adjetivo es muy utilizado, por ejemplo, en las poesías porque el adjetivo connota, describe, apela a lo sensitivo. Otro de los elementos de la poesía es que generalmente rompe el orden sintáctico lógico, el del uso cotidiano de una lengua. Es decir, esto de el sujeto y predicado. Entonces lo mezcla, lo rompe el orden y produce algo que se llama en poesía, entre las figuras retóricas, o literarias, el hipérbaton. O el polisíndeton, que eso consiste en enumerar reiteradamente, por ejemplo, con el uso de la I, y dijo, y fue, y vino, y no sé qué, pero como un recurso expresivo. O justamente lo contrario, la falta de esa unión de las IES habituales en el lenguaje que vemos en el sistema de la lengua, que enumeramos, pero a través de comas o de enumeración de cosas superpuestas, lo que se llama asíndeton. O, por ejemplo, otra figura que se utiliza es la anáfora, que consiste en repetir palabras dominantes sintácticamente, generalmente al principio del verso. Entonces hay una repetición de palabras. Juega con esta ruptura sintáctica justamente como efecto o como un elemento expresivo. Es decir, en otro uso de la lengua que no sea, por ejemplo, el uso poético, lo vemos que está mal escrito. Por ejemplo, si ustedes presentaron, por ejemplo, en el informe que tuvieron que hacer sobre los géneros literarios, el fantástico, el de ciencia ficción, el de policial, y escribían en ese informe, enumerando, por ejemplo, con un exceso de IES, o repitiendo palabras, en la misma oración, varias veces la misma palabra, está mal, porque en otro tipo de textos, eso justamente es un error lingüístico. Sin embargo, esto es lo que usa la literatura, justamente con ese valor expresivo. Bueno, este ejemplo lo van a ver en la clase. Yo les había a ver, en la clase les dejé una selección de poesías que con algunas son para que las lean nada más, otras porque hay algunas referencias en la clase. Y con el poema, por ejemplo, que, a ver, número 4, que se llama Unas macetas de amarillo, a ver, que es de Héctor Biel Temperley, que está escrito en un libro que se llama El Nadador, en 1967. Este es el poema, y les dejé en esta presentación que les hice, bueno, y también en el aula, un análisis, por ejemplo, un análisis posible, ¿sí? Porque si nosotros decimos que cada uno puede atribuirle distintos valores connotativos a las palabras de un poema, o buscar distintos sentidos que tienen que ver con la subjetividad del receptor, no podemos decir que existe una sola manera de analizar o una sola manera de decir, bueno, acá analizamos este poema y este poema es esto. Esto es un modelo de análisis, no quiere decir que todos analicemos de la misma manera. Bueno, este es un ejemplo que les puse. Ahora no se los voy a dar porque ya lo tienen igual para que lo lean. Y lo que sí quería comentarles es, luego del texto, los textos que le puse en el aula virtual, les indiqué algunas actividades. Unas que tienen que ver con la profundización, es decir, para que profundicen la clase que yo les dejé, y que consiste en que lean ese material, las figuras literarias o retóricas, y como ya les digo,
no es para que se lo aprendan de memoria los nombrecitos de las figuras, sino para que tengan de base, como por ejemplo ir viendo, y seguramente que algunas de ellas, de tanto utilizar o de verlas o de hacer análisis, van a aprendérselas y las van a saber de memoria, si se quiere, pero no es que las tienen que saber de memoria todas esas. Y la otra actividad le puse que es poesía, porque cada poeta, cada escritor de poesía, ¿no?, tiene su propia concepción de qué es la poesía. Y no necesariamente podemos decir que una excluya a la otra, sino justamente que se suman, son distintas miradas sobre lo que es la poesía. Entonces yo les pido que comparen las poesías 5 y 6 de la selección de poesías, y que ahí tengan en cuenta, para comparar, que tengan en cuenta quién es el interlocutor del poeta, es decir, el yo lírico en cada poema. Que vean los versos que se refieren a la forma en que el poeta vive la poesía. Que vean la apariencia bajo la cual es presentada la poesía, es decir, la apariencia en la que se presenta. Que vean su vinculación con una vivencia o una experiencia que tenga cada poeta en cada una de las poesías con la poesía. Y que vean algunos recursos literarios o las llamadas figuras literarias o figuras retóricas que utilizan, que las van a encontrar seguramente ahí en este material que yo les dejé sobre figuras literarias o retóricas. Que también vean qué clase de vínculo une a cada poeta con la poesía, y que busquen qué connotaciones les despierta la palabra brujo. Ahora vamos a ver cuáles son las poesías. Que señalen cuál es el destino del poeta según cada autor, es decir, para qué, cuál es el objetivo que tiene un poeta, y que relacionen las visiones de la poesía con los conceptos teóricos trabajados en esta clase, y que escriban un pequeño informe con las conclusiones. Ese sería como pero esto háganlo después de haber mirado las clases y de haber leído un poquito más las poesías que estaban ahí. Acá están las poesías. Miren, la poesía 5 es esta que se llama justamente La Poesía, y es de cortita, que se llama Juan Bautista Salazar, el autor, el poeta, y de un libro que se llama De pie sobre la luz, de 1980. Y la otra poesía es una que se llama Oh tenebrosa fulgurante, y esa poesía es, acá está el autor, el poeta, la poeta es Amelia Biagioni, de un libro que se llama El humo. En las dos poesías justamente se habla de la poesía, en ese sentido son autorreferenciales. Y ahí se presentan esos poetas, el que escribe la poesía, la voz de la poesía, está enunciada, el sujeto de enunciación de la poesía se le llama yo lírico. Así como el sujeto de enunciación de un cuento, de una novela, se llama narrador, el sujeto enunciador de una poesía se llama yo lírico. Y van a ver que en esas dos poesías, el yo lírico está hablando de la poesía, y hay una relación del poeta con la poesía, y está diciendo algo sobre qué es poesía para cada uno de ellos. Y es diferente. Entonces vean y comparen entonces esos dos conceptos de poesía, y relaciónenlos con los conceptos de poesía que vimos en la clase. Porque en la clase esa justamente hay algunos elementos, bueno, que seguramente se suman a lo que estuvimos viendo hoy en forma online. Cuéntenme si tienen alguna duda, quieren hacer algún comentario. ¿Qué les parece? Si lo van a poder hacer.
Creo Espero que que sí, lo que no he visto todavía es la clase, la acabo de descargar, así que todavía no tuve la oportunidad de sentarme y leerla, entonces no, pero creo que sí. A ver, antes Podrá de ser. irnos, Profe, porque, ¿puede explicar un poquito lo del informe? ajá. El informe no es un informe como el que vimos, tan sofisticado como el que ustedes tuvieron que hacer antes. Le llamo informe Creo que va a ser eso. porque lo que tienen que hacer es poner, acá yo no les pido ni siquiera, fíjense que ni siquiera les digo con determinada letra ni nada de eso, ¿vieron? Nada, es nada, más sencillo. El informe que tuvieron que hacer sobre los géneros narrativos, el género fantástico, policial y de ciencia ficción, tenía como objetivo no solamente que ustedes aprendieran sobre los géneros de eso, sino que también escribieran de una manera común, particular, usando el lenguaje de manera académica, por eso que yo les pedí un formato y lo presentaran con todas las pautas esas de pipí cucú, ¿vieron? Pero este informe, solo tienen que hacer un informe en el sentido de decir, le pongo informe como título, pero lo que tienen que hacer es responder esta actividad diciendo, comparando las dos poesías, y diciendo por qué ustedes ven tal cosa o ven tal otra, porque en tal lado creo que tal poeta cree que la poesía es tal cosa, se relaciona así, esta poeta cree que la poesía es tal cosa, se relaciona así, y la poesía es esto y esto, por lo que ellos dicen, con respecto a lo que ustedes van a estudiar en la clase o van a leer en la clase. Como algo argumentativo. Exactamente. Más bien, esto, muy bien, Fátima, muy bien. Este texto que ustedes van a hacer es más bien un texto argumentativo, porque ahí es donde ustedes tienen que decir lo que ustedes creen que esos autores piensan sobre la poesía. Y entonces en ese sentido es un texto argumentativo. Y entonces lo tienen que justificar, ¿no? Diciendo, porque acá en tal verso dice tal cosa, por eso que creo que la poesía para este es tal cosa, para este otro es tal otro. Y porque la poesía es tal y tal, porque lo que vos estudiaste en la clase, digamos. Así que ni siquiera le digo qué cantidad de páginas tiene que tener, porque cada uno lo hará de una hoja, de dos, de no sé, espero que no me hagan 100, obvio, 10, no, tampoco. Algo corto, chicas. Una página, dos, no más. No se pongan a escribir mucho, porque no es más concreto lo que les pido, ¿vieron? Puntual. Todas esas preguntas no es para que ustedes las contesten, sino para que sea una guía, para que ustedes vean qué es lo que tienen que mirar en el poema, para poder identificar lo que les estoy pidiendo. Y, a ver, acá. Acá tengo la clase completa. Esta clase entonces va a durar desde hoy hasta el 11 de octubre. El 12 es feriado, así que no vamos a tener, pero desde hoy hasta el 11. Y les hice una introducción donde más o menos les conté lo que más o menos vimos en esta misma clase por Zoom, de que no se lee mucho poesía, de etcétera, etcétera, de por qué suele ser difícil o cómo hay que disfrutarla, en fin. Y ahí les puse otro texto que habla sobre la función poética del lenguaje, un poco más explayado de lo que yo sintéticamente les dije en la clase de ahora. Algunas cosas son las mismas, ¿ven? Después de eso, les di otros ejemplos, también ahí, por ahí un poco más largo, para que ustedes lo lean. Y desde el plano del significante, con algunos poemas donde yo veo ahí, por ejemplo, el tema de la rima. Después de eso, ejemplos, por ejemplo, la paronomasia con un ejemplo, ¿no? Y desde el punto de vista del significado, lo que más o menos le puse ahí, lo que les di, les puse un ejemplo de cómo relaciona el significado, los elementos del significado y del significante en un análisis de un poema particular, y ahí les subrayé con negrita, por ejemplo, los elementos que
que abajo les escribo, ven ahí abajo les estoy contando de los adjetivos que utiliza, los recursos, en fin, el vocabulario. Después les hablo sobre las características del poema y les hago una mención de un video donde un chileno que es poeta está explicando justamente qué es poesía, o cómo es el poema, digamos. Así que, y habla un poco, lo que yo acá les pongo del término poema, la etimología del término poema, qué significa poema, cuáles son las características, en fin, acá también les resumo las características, y acá hablo sobre el análisis y la interpretación, ¿no? Más o menos lo que les dije sintéticamente en esta clase, y les hablo sobre las categorías léxicas, el artículo, lo desarrollo un poco más, ahí con algunos ejemplos, el valor del adjetivo también con algunos ejemplos, el valor del verbo también con algunos ejemplos. Después de eso, ejemplos, por ejemplo, de anáfora, que yo, el polisíntono, hiperbatón, que les estuve mencionando recién, y el ejemplo del análisis de unas macetas de amarillo, que es lo que les mostré recién. Y las actividades, o sea, en eso consiste la clase. Esa sería la clase que está, bueno, es la primera parte del género lírico. La semana del 12 de octubre yo voy a subir otra clase, que es la clase 10, sobre género lírico, pero ahí vamos a abocarnos a trabajar con la rima, la métrica, el verso, las estrofas, o sea, eso va a ser más así analítico, digamos, duro, más las clases de versos, cómo se cuentan las sílabas, cómo se ve la rima, análisis de rimas, todo ese tipo de cosas. Esto es más interpretativo y tiene que ver más con lo connotativo. ¿Mm? Bueno, eso sería entonces.